Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a ir entonces a las Escrituras para dar juntos lectura al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24. Así si tiene su Biblia, le invito para que juntos abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su palabra. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esté atento, ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Hasta aquí hemos de estar leyendo la palabra del Señor. Y quisiera que pudiéramos tomarnos un tiempo para meditar juntos el texto que hemos estado leyendo. Y fíjese que habla de dos tipos de muerte. Una podría, si tuviéramos que de alguna manera ejemplificarlo, sería como zombies vivientes, ¿no? Muertos en vida. Porque dice, esta es la hora, ¿no?, en cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y vivirán. Amén. Entonces han pasado de estar muertos a tener vida. Y eso es el general de toda la humanidad. La humanidad toda murió juntamente con Adán. Así como el pecado entró por un hombre, así también la muerte pasó a todos los hombres. Por tanto, todos los hombres que nacen en este mundo, sin distinción de la posición social, sin distinción de familia, de raza, de credo, sin distinción alguna, todos nacen muertos en delitos y pecados. Por eso el salmista decía, en pecado he sido concebido. Entonces este es el general de todos los hombres. Todos los hombres cuando nacen muertos en delitos y pecados. Esa palabra muerte significa separados de Dios. Pero el Señor Jesucristo anuncia una hora, y que esa hora había llegado, en que los muertos oirían la voz de Él y pasarían de estar muertos a tener vida. Y esto es algo muy glorioso, porque vemos el general de todos los hombres, que todos hemos nacido muertos en delitos y pecados. Y vemos que hay quienes fuimos hallados delante del Señor siendo aceptos en Él. ¿Por qué? Porque estando muertos pasamos de estar muertos a tener la vida del Hijo de Dios. Amén. Por el haber oído y el haber creído a la palabra verdadera del Evangelio. Y ese es el milagro más grande, el milagro del Evangelio. Yo sé que todos los que tenemos fe en Dios, queremos que Dios resuelva todos nuestros asuntos. No importa qué sea, ya sea tener que poner el pan en la mesa al mediodía, pagar la luz de la boleta del agua, la situación afectiva, la situación de salud. Queremos que resuelva todos nuestros asuntos, Dios, ¿no? Y es bueno pensar de esa manera. Pero ¿cuál es el asunto más importante para una persona que está muerta? Pasar de estar muerto a tener vida. Quien había meditado en esto dice, el que no nos negó ni siquiera la vida de su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Entonces, Dios nos dio a Jesucristo para que por Jesucristo nosotros vivamos. Por eso dice la Escritura, el mismo Juan, cuando escribe su primer carta en el capítulo 5, en el verso 12, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Quién nos dio al Hijo? El Padre nos dio al Hijo. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, o sea, no siga muerto en delitos y pecados, sino que tenga vida eterna. Amén. Entonces, lo más glorioso y la necesidad más grande de todo hombre, de toda mujer, ¿cuál es? La salvación. Y Dios ha dado a Jesucristo para que por medio de Él nosotros seamos salvos. Dios nos ha dado a Jesucristo para que por medio de Él nosotros seamos salvos. Y quienes meditaron en esto dijeron, si no nos negó la vida de su Hijo para hacer lo que para nosotros era imposible, porque ¿quién podría salvarse a sí mismo por obra que hiciera? ¿Habría alguno de nosotros que por obra que hiciera pudiera llegar a salvarse? ¿O por mucho amor que le tuviera a su hijo, el hijo su hijo, podría llegar a salvarlo? Por mucho amor que le tuviera a su esposa,
o a su padre o a su madre, ¿podríamos llegar a salvarlo? No, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros podríamos llegar a salvar a otro. Pero lo que para el hombre le era imposible, Dios lo hizo posible por medio de su Hijo Jesucristo, dándonos a su Hijo. Y cuando vino el Hijo, ¿qué hizo? Anunció la hora, la cual habría llegado, donde los muertos, al oír su voz, pasarían a tener vida. Y no se trata simplemente de oír. No se trata simplemente de oír. Por eso dice la Escritura, de cierto os digo. ¿Para qué? Para que estemos atentos. O en otro lado nos dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque no se trata de oír livianamente, sí, una enseñanza más. El pastor seguramente separó una porción de la Biblia para traer una enseñanza más. Eso es oír livianamente, eso es menospreciar la palabra de Dios, menospreciar el don de Dios y menospreciar la gracia de Dios para con nosotros. Porque la Biblia tiene 66 libros. Y podríamos estar hablando de infinidades de cosas, y aún podríamos estar hablando de tal manera que pudiéramos estar apartando los oídos de la verdad. ¿No es cierto? Podríamos estar hablando de esa manera, apartando los oídos de la verdad y usando la misma Biblia, trayendo una enseñanza que no es conforme a la sana doctrina. Sin embargo, nosotros la enseñanza la podemos pasar por el tamiz de la palabra de Dios y podemos estar viendo que concuerda con todo lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la salvación, que la salvación no es por obra, que es por gracia, y el medio para el cual el hombre puede salvarse, Dios lo ha dado que sea por fe, para que ninguno se jacte delante de su presencia. Por eso digo, no se trata simplemente de oír, sino que es oír y oír la palabra de Dios. O sea, se tiene que estar compartiendo la palabra de Dios. Y si lo que se está compartiendo la palabra de Dios, entonces el hombre ya queda excluido. El hombre simplemente es un instrumento en las manos de Dios para comunicar aquello que Él quiere entregarnos en esta mañana, para que nosotros seamos fortalecidos en el hombre interior, para que nuestro corazón sea confortado y para que salgamos con fe y con confianza en Dios, que el que no nos negó ni siquiera la vida de su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Y esa hora anunciada, la cual había sido anunciada por la ley y por los profetas, de que llegaría el día en que los muertos vivirían, ya se está cumpliendo. Por eso le hablé, estemos atentos. ¿Por qué? Porque aquí habla de dos clases de muerte. Primero, la que de alguna manera ejemplificamos como la de los zombies vivientes, y la otra, la de los que fueron al sepulcro. Por eso habla, dice, ha llegado la hora en que los muertos vivirán. ¿Cuándo? Cuando oyeren la voz del Hijo del Hombre. Amén. O sea, está hablando de gente que está escuchando su enseñanza, que está recibiendo su mensaje, y por el oír, y el oír con fe, pasan de estar muertos a tener vida. Y luego anuncia, no sorprendan de esto, porque también os digo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios. Y aquí está hablando también de que de una hora que está por venir, de una hora que habrá de llegar y acontecer al mundo todo, de todas las generaciones, que es la hora en cuando los muertos y aún los mares y entregarán a sus cuerpos para ser juzgados delante del gran trono blanco. Y dice, los que hicieron lo bueno irán para resurrección de vida, y los que hicieron lo malo irán para resurrección de condenación. Y aquí quiero detenerme un poquito. Si nosotros nos ponemos a mirar el balance y decir, ¿y cuántos entran entonces a la resurrección de vida?
¿Y cuántos entran a la resurrección de condenación? Podría haber alguno que tiene más alto concepto de sí mismo, que diga, sí, yo soy digno o merecedor de ir a la resurrección de vida porque hice esto, aquello, lo otro, siempre me comporté de esta manera, ¿no? ¿Cuántos hay que viven de esa manera, confiados en sí mismos? Sin embargo, los que son sinceros, los que saben que son completamente leprosos. ¿Usted meditó alguna vez en el libro de Levítico cuando habla sobre la ley de la lepra? ¿Meditó alguna vez en ello? Bueno, no hace mucho compartí yo una enseñanza aquí, se ve que no estábamos recordando, pero la ley de la lepra tiene una particularidad. El sacerdote era el hombre encargado. La lepra, saben que bíblicamente con qué tiene un paralelismo o una semejanza. ¿Con qué? Con el pecado, ¿no? La lepra está relacionada bíblicamente con el pecado. Y Dios dio una ley. Y no se la dio a cualquiera, no se la encargó a cualquiera del pueblo. Se la encargó a los sacerdotes. Y les dijo, bueno, cuando venga una persona con lepra, con apariencia de tener lepra, aíslenlo y examínenlo durante 7 días. Una vez que lo hayan examinado, pasado los 7 días, si encuentran que la llaga es de lepra, suéltenlo y declárenlo leproso. Ahora yo les pregunto, ustedes saben, ¿no?, la dificultad y lo infecciosa que es la lepra, ¿no? Si usted tiene duda de una persona, ¿qué le dice? Mira, quédate en tu casa, esto no es seguro que es lepra. Ven dentro de 7 días y si es seguro que es lepra, te encerramos en el leprosario. Haría así, ¿no? Por lo menos la ciencia básica o común tomaría esa decisión. Te encerramos en el leprosario, pero no te vamos a dejar ir libre diciendo que tenés lepra. Pero la ley de Dios decía no, si hay duda, enciérrenlo. Pero si hay seguridad, déjenlo ir libre. Y la persona podía tener lepras un 30, un 40, un 50, un 90%. Entonces, si tenía ese porcentaje de lepra en su cuerpo, ¿qué se le declaraba? Leproso. Pero la misma ley que Dios dio, esto lo dio Dios. Si tenías lepra desde los pies y hasta la cabeza, o sea que estabas 100% llagado de lepra, ya no te declaraban inmundo, sino que te declaraban limpio. Así dice la ley de Dios. Y nosotros dijimos que es un paralelismo con el pecado. Y tomemos un tiempo para reflexionar, porque o raya la locura esto o tiene una explicación. Entonces vamos a explicarlo de alguna manera que podamos entenderlo. Cuando la persona no entiende que es pecadora, queda encerrada en su conciencia de lo bueno y de lo malo. Y no puede avanzar, no puede salir a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, sino que queda encerrada. Hoy hace lo bueno, juzga por sí mismo y dice esto es bueno. Pero mañana, por causa de la lepra, le va a saltar en otro lado, ¿eh? Por causa del pecado, la maldad va a saltar en otro lado. Por ahí en la adicción, por ahí en la mentira, por ahí en falta. Bueno, en otro lado salta, como vio como es la lepra. En otro lado salta. Entonces, ¿qué hace? Esto es malo. Y queda encerrado. Pero cuando una persona ya es reconocida como pecadora o como leprosa, se la dejaba ir libre. ¿Por qué? Porque esa persona ya había sido juzgada. Entonces se la dejaba ir libre, pero ella tenía que ir anunciando que es pecadora. Así es como la persona que vive, por ejemplo, sumida en el alcohol. Usted va a una persona que está sumida en el alcohol, le dice, ¿sabes que tú eres perfecto? ¿Y qué dice la persona? No, no soy perfecto. ¿Por qué? Porque
estoy sumido en el alcohol, estoy hundido, o en la droga. ¿Sabes que tú por el sacrificio de Jesucristo eres perfecto porque la sangre de Cristo entonces se mira a sí mismo y por como tiene la lepra, como tiene el pecado, que se reconoce? Que no es perfecto, que es pecador, que tiene la lepra. Pero cuando uno ya tiene el 100%, ¿qué tiene? ¿La sentencia de qué? De muerte. Cuando tenemos la sentencia de muerte, es el único momento en nuestra vida en el que podemos depender del Salvador. El único momento de nuestra vida en que podemos depender del Salvador es cuando estamos 100% entendiendo que somos pecadores. Cuando yo entiendo que estoy 100%, que de los pies a la cabeza soy pecador, de los pies a la cabeza, entonces ahí es cuando puedo acudir al Salvador. Cuando ya no puedo hacer nada por mí mismo, porque estoy todo tomado por la lepra, estoy todo tomado por el pecado, entonces ¿qué puedo hacer? Acudir al Salvador. Y ahí cuando acudo al Salvador, entonces ahí soy limpio de todos mis pecados. Entonces esta es la ley que Dios dio sobre la lepra, y no la dio que la juzgara cualquiera, sino que la tenían que juzgar hombres que eran preparados espiritualmente para juzgar esos casos y para atender esas necesidades. Y tiene que ver también con la condición de los hombres. Entonces, si miráramos en balanza, hay muchas personas que tal vez no se ven completamente pecadoras. Pero la verdad, si lo miráramos bajo los ojos de la lupa de Dios, bajo la mirada de Dios, ¿el hombre qué es? Maldito, es pecado. Amén. Entonces no habría ningún hombre que podría ir a resurrección de vida. Pero como Jesús dijo, y los que hicieron lo bueno van a ir a resurrección de vida. ¿Cómo lo explicamos eso? Si Dios dice que el hombre es maldito y que todas sus obras son como trapo de injusticia, toda su justicia como trapo de inmundicia, entonces ¿cómo entendemos que Jesús dijera así? ¿A qué bien se trata? ¿De qué bien se habla aquí? ¿De qué bien hacer? El bien hacer que habla aquí no es el de las obras, sino es el de la fe. En el creer en Jesucristo y en el vivir por la obra de Jesucristo. No habla de que los hombres van a ir a resurrección de vida porque dieron limosna. No habla que van a ir a resurrección de vida porque hicieron mucha oración. No habla que van a ir a resurrección de vida porque iban a la iglesia, porque ayudaban a los vecinos. Habla que van a ir a resurrección de vida porque hicieron bien, tuvieron un bien hacer. ¿Qué? Que cuando le fue anunciada la palabra verdadera del Evangelio, le creyeron a Dios. Ahí habla de que van a ir a resurrección de vida. No por el bien hacer de las obras, sino por el bien hacer de haber respondido con fe a la palabra verdadera del Evangelio. El hombre no se salva, ni tampoco va a recibir herencia entre los santificados por obras que hiciere, sino que el hombre se salva y recibe herencia entre los santificados por la obra de Jesucristo. Y aquí quiero volver al inicio de esta meditación que tuvimos en la mañana. Todos nosotros mayormente venimos por las necesidades cotidianas. Cuando venimos a la iglesia, escuchamos que la mayor obra, la obra que era imposible para nosotros el hacer por nosotros mismos, ya fue hecha. Y esto nos tiene que confortar. Amén. ¿Cuántos se confortan sabiendo que estando muertos recibieron vida porque les fue anunciada la palabra verdadera del Evangelio? Se conforta su corazón, bien hace entonces. Bien hace de confortarse. Pero cuando nosotros oímos la palabra verdadera del Evangelio, no solamente recibimos el perdón de nuestros pecados, habiéndose lavado todos nuestros pecados, sino que recibimos la vida de Cristo. Por eso dice, el que tiene al Hijo,
tiene la vida. Recibimos la vida de Cristo. Ahora, cuando nosotros miramos la vida de Cristo en los evangelios, porque ¿dónde vemos la vida de Cristo? Es una pregunta, en la palabra, pero específicamente, ¿dónde la vemos? Su nacimiento, su desarrollo, su ministerio, su muerte, su resurrección, en los evangelios. ¿Y cómo la ve usted esa vida? ¿Una vida de fracasos? ¿Una vida de derrotas? Nunca perdió ninguna batalla. ¿Y qué arma utilizó? La fe. Amén. Que obra por el amor. ¿Por qué? Porque nunca nadie mostró mayor amor que el poner su vida por los demás. Entonces, cuando miramos la vida de Jesucristo, vemos que es una vida llena de virtudes, llena de gracia, llena de poder, llena de sabiduría. Por eso Jesús mismo dijo que los que en Él creerían harían las mismas obras que Él y aún mayores. ¿Por qué? Porque Él iba al Padre. Entonces, cuando nosotros miramos la vida de Jesucristo, nosotros podemos ver una vida llena de virtudes, llena de sabiduría. Le tentaron, le vinieron con argumentos armados, armaron escenas. Pues siempre me pregunto, ¿cómo le habrán hallado a la mujer en el acto del adulterio? Porque esas cosas no se hacen a la luz del... ¿no? A la luz del... ¿Cómo hallás a alguien así? Tenés que... armaron todo un escenario. Y no se sorprendan porque esas cosas suceden. Armaron todo un escenario para encontrar una mujer que sabían de su condición y poder exhibirla, y de esa manera dejarlo a Jesús embretado o encerrado entre obedecer la ley o desobedecerla. Y si la obedecía tenía que apedrearla, porque la ley tenía ya un veredicto, un juicio para la mujer hallada en el acto de adulterio. Y si la desobedecía quedaba exhibido como alguien que transgredía la ley de Dios. Entonces no podía ser de Dios. Pero también de eso salió victorioso, ¿no? Porque conociendo lo que había en el corazón de los hombres, dijo: el que no tenga pecado arroje la primera piedra. Solamente la sabiduría de Dios podía dar una respuesta así a ese interrogante. O cuando vinieron con la moneda del César, diciendo: ¿es lícito dar tributo al César o no? Dijo: muéstrame una moneda. ¿De quién es la cara que hay en esta moneda? De César. Denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Entonces, podemos ver una vida llena de virtudes, de gracia, de poder, de sabiduría. Y esa es la vida que hemos recibido al haber creído al Señor, al haber creído a la palabra del Evangelio. Porque no hay otra vida. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No hay otra vida fuera de esa vida. Amén. La otra vida que hay es la vida de la carne, la vida de esa naturaleza que se perdió en el huerto del Edén, que empezó a desvariar porque no le dio gloria a Dios y fue entregada a una mente reprobada. Y esa es la vida natural en la cual todos nosotros hemos nacido. Pero Dios no nos ha llamado a vivir por la carne, sino a vivir por el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu mora en nosotros. Si no mora en nosotros, no somos de Dios. Pero ¿cuántos que están acá son de Dios? ¿Y qué es lo que confirma? Los dichos de su boca. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Entonces, hermano querido y hermana querida, Dios nos llamó a vivir esa vida de excelencia, llena de virtudes. Y aquí quiero compartirle algo. ¿Sabe que cuando estamos entristecidos o nos vemos fracasados, ¿sabe por qué es? Porque estamos peleando nosotros. La única posibilidad de un fracaso, la única posibilidad de una derrota está en nosotros. Pero la única posibilidad de victoria en victoria, de gloria en gloria y poder en poder está en Cristo.
Cuando nos sentimos fracasar, cuando nos sentimos derrotados, cuando nos sentimos afligidos, es porque es nuestra pelea. Pero cuando pelea el Señor, para Dios todas las cosas le son posibles. No hay espíritu mayor que el Espíritu de Dios. Y si Dios es por nosotros, no hay quien sea contra nosotros. Y a Dios jamás nadie le ha visto, ¿no es cierto? Pero a Cristo sí le podemos ver. Yo le veo a Cristo en los evangelios. Lo veo en su nacimiento, en la anunciación de su nacimiento, en su desarrollo, como a los 12 años debatía con los principales escribas y fariseos y salía victorioso. Le veo en su ministerio público, la iniciación de su ministerio, cómo fue llevado por el Espíritu al desierto, cómo venció a Satanás con la palabra. Le veo que no había nada imposible, se acababa el vino y convertía el agua en vino, venían los vientos y las tempestades, le decía que enmudecieran y estos se enmudecían, le decía a sus discípulos que vayan por delante y él para alcanzarlo iba caminando sobre las aguas, le decía qué bueno que no he estado aquí porque voy a despertar a mi amigo Lázaro, ya pensaban que estaba durmiendo, no, había muerto, ya hacía 4 días, pero él iba para despertarlo con esa seguridad. Le veo a él viendo que había una multitud de personas y había solo 5 panes de cebada y 2 peces y convirtiendo eso en un banquete para 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Veo que para él todas las cosas le eran posibles y que no hay nada que para él le fuera imposible. Entonces me doy cuenta que esa vida ya me fue dada y que yo puedo optar por vivir en fracaso, en derrota, pero también puedo optar por vivir en victoria. Y la única manera en que yo puedo vivir en victoria es por la fe de Jesucristo, apoyado en su obra, en que si Él es el que va conmigo, si Él es el que trabaja, si Él es el que va abriendo las puertas de hierro y destruyendo los cerrojos de bronce, si Él es el que abre el camino en el desierto y ríos en la soledad, si Él es el que da la palabra y por su palabra todas las cosas fueron hechas y por su palabra subsisten, si Él es, entonces no hay quien sea contra mí. No hay quien sea contra mí. Por eso, hermana querida y hermano querido, la hora ha llegado que los muertos vivirán al oír la voz del Hijo del Hombre. Y esos muertos éramos nosotros. Cuando estábamos separados de Dios, ajenos a esta vida, muertos en delitos y pecados, pero porque le plació a Dios el revelarnos a Cristo, un día nos llegó la palabra verdadera del Evangelio por la cual fuimos rescatados de una vana manera de vivir, trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, para que hoy podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y no solo anunciándolas con los dichos de nuestra boca, sino con una vida de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Por lo cual animémonos en nuestros corazones, fortalezcámonos mediante la palabra del Señor para vivir esta vida, lo cual no es una locura, sino que es el llamado que de Dios hemos recibido. No es una locura, es el llamado que de Dios hemos recibido. ¿O no fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó? ¿De qué manera podemos anunciar? ¿Solamente con los dichos de nuestra boca y sin acompañarlo los hechos, sin acompañarlo una vida que respalda los dichos? No, enteramente, hermana querida, enteramente, hermano querido, viviendo lo que anunciamos. Por eso, aunque estamos caídos y derribados, no fuimos vencidos. No somos vencidos. Ante todas estas cosas, dice el apóstol Pablo cuando habla a los romanos y en el capítulo 8, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ni la muerte, ni el Hades, ni el ángel, ni principado, ni la espada, ni la desnudez,
ni lo porvenir, ni nada, ni nadie nos separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ante estas cosas somos más que vencedores. Por eso, si hemos vencido a la muerte, ¿cuántas otras cosas que sean puestas por delante no tendrá Dios una respuesta para ellas? ¿No tendrá Dios también una respuesta para ellas? Por eso alentémonos en nuestro corazón. Lo más imposible y lo más difícil ya fue hecho por el Señor. Todo lo demás, Él quiere glorificar su nombre. Vamos a estar de pie para orar. Padre querido, queremos darte gracias en esta mañana que nos has enviado tu palabra en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender esta verdad tan rica, Señor, de que aquel que no nos negó la vida de su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Y aún el Espíritu Santo, si se lo pedimos. Y por cierto, hemos sido sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención completa. Señor, hemos recibido la vida de tu Hijo por medio del Espíritu que nos fue dado al derramarse en nuestros corazones. Por ello, Señor, hoy tenemos la posibilidad de vivir por Cristo, la posibilidad de vivir y salir adelante por esa vida llena de virtudes, llena de gracia, de sabiduría, de poder y de fortaleza, Señor, negándonos a nosotros mismos, Señor, y viviendo por medio de la fe, por lo cual te damos gracias, Padre querido, porque nos instruye para esta vida de justicia, llevándonos de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder, por lo que alabamos y bendecimos tu nombre, dando gloria, dando honra, dando alabanza a ti. Bendito sea el nombre del Señor, bendito y santo sea su nombre. Vamos a alabar, iglesia amada, con júbilo en nuestros corazones. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,